Vamos a hablar de las cámaras, vamos a hablar de los materiales que están compuestos, cuáles son los materiales principales que se usan para fabricar las cámaras. Luego vamos a hablar de las ventajas y desventajas de estos materiales. Y finalmente vamos a hablar de las ventajas y desventajas de usar cámaras delgadas o cámaras gruesas, de manera específica de las cámaras más frecuentes, más usadas, que son las cámaras de butilo. Entonces, aunque las cubiertas tubeless o el sistema tubeless está ganando terreno, está en plena expansión, aún hay un grupo bastante numeroso que prefieren entonces la sencillez del sistema de llanta con cámara, que aún tiene mucho que ofrecer gracias a los modelos de última generación, con los que han ido mejorando en el tema del peso, que es un elemento bastante importante para muchos ciclistas. Aunque para los que practican un ciclismo deportivo en cualquiera de sus modalidades, podría parecer que las cámaras podrían ser algo del pasado, en favor de un aumento más habitual del sistema de llantas sin cámara o el sistema tubeless. Pero esto no es tanto así, pues en realidad hay un grupo mayoritario que mantienen entonces el sistema tradicional, que viene a ser la llanta con cámara o la cubierta con cámara para sus bicicletas, por los diversos beneficios que les ofrece, y sobre todo el beneficio principal es el costo, ya que si se compara el sistema tubeless con el sistema de llanta con cámara, evidentemente los precios son bastante altos en relación al sistema tubeless y bastante accesible en el sistema de llanta con cámara o cubierta con cámara. Ahora bien, el buen rendimiento en la mayoría de las situaciones, y sobre todo la ausencia del mantenimiento y la sencillez a la hora de reparar los pinchazos, siempre se va a mantener y va a seguir siendo un argumento bastante fuerte que va a hacer a menudo a muchos ciclistas detenerse a pensar y a evaluar cuál es el mejor sistema para sus bicicletas, para el tipo de recorrido y la frecuencia de manejo. Entonces, estas dos opciones de llantas con cámara, que es un sistema tradicional que todavía se mantiene, y el sistema de tubeless o llantas sin cámara, que es algo que está ganando terreno, son dos sistemas que hay que evaluarlo de acuerdo a la utilidad, de acuerdo al tipo de recorrido, de acuerdo a la frecuencia y evidentemente de acuerdo al presupuesto económico que pueda tener cada persona, ya que no todas las personas tienen el medio económico como para poder irse por este sistema. Entonces, en ese sentido, el sistema tubeless todavía no es un sistema que pueda popularizarse, y evidentemente esto está sujeto al precio elevado de esta conversión. Entonces, estos tres tipos de cámaras que se usa están fabricados: el primero, el tradicional de butilo; el segundo, de látex; y el tercero, de TPU. Entonces, las cámaras de butilo van a ser las cámaras convencionales, las cámaras que se usan, que se han usado desde siempre y que ofrecen una buena retención de aire y una facilidad de reparación. En cambio, las cámaras de látex son elásticas, a diferencia de las cámaras de butilo, es decir, son mucho más elásticas, van a mejorar la calidad de rodadura en comparación también al modelo anterior. Y luego las cámaras de TPU son mucho más ligeras y tienen entonces una excelente capacidad de retención de aire. Esto es muy importante también, que cuando se habla de las cámaras de látex, su punto débil es que la retención del aire es menor a los dos modelos o a los dos materiales. En cambio, las cámaras de butilo o las cámaras de TPU van a retener mejor el aire por mucho más tiempo. Entonces, hablemos un poco más sobre los materiales de butilo, látex y TPU. Luego vamos a hablar de las ventajas y de las desventajas de cada una de estas cámaras o de estos materiales. Cuando hablamos de las cámaras de goma de butilo, estas van a seguir siendo las más comunes hoy en día. El butilo viene a ser un elastómero sintético que está hecho de isobutileno e isopreno, que viene a ser un material que destaca por su buena absorción y durabilidad, así como también una baja permeabilidad frente a la humedad y al gas. La inmensidad de la mayoría de las bicicletas que se ve en
en las ciudades y que se accede a comprar en los centros comerciales o cualquier otro punto de venta y que traen llanta y cámara o cámara y cubierta, están hechos entonces de estas cámaras o tienen como elemento estas cámaras de butilo. En el caso de los pinchazos, son bastante fáciles de reparar estas cámaras hechas de butilo gracias a los modernos parches adhesivos existentes en el mercado. Es decir, los parches que se encuentran en el mercado y que son accesibles, que son comerciales, están diseñados, están fabricados para este tipo de cámara de butilo, que son las más frecuentes que usamos. Existen, si bien una característica que no es muy atractiva para muchas personas de la cámara de butilo es que son gruesas y son pesadas. Sin embargo, existe una versión ultra ligera, muy finas, que van a minimizar el peso y maximizar la flexibilidad. Más adelante vamos a hablar de estas ventajas de tener una cámara de butilo gruesa o tener una cámara de butilo delgada. Ahora bien, eso es lo que busca mucha gente, muchas personas, que la cámara sea liviana y que el conjunto de los componentes de la bicicleta ayuden a hacerlo mucho más ligera. Entonces, esto también vas a encontrarlo en la cámara de butilo, cámaras gruesas que son las más accesibles, las más económicas, pero también la versión ultra ligera. Además, también hay una versión de cámara de butilo a prueba de pinchazos, de mayor grosor en este caso, y están pensadas para minimizar ese riesgo. Incluso se han creado entonces variantes con líquidos antipinchazos dentro de las cámaras para poder sellar entonces cualquier orificio pequeño. Ahora, ¿cuáles son las principales, desventajas? Vamos a mencionar algunas, luego vamos a centrarnos un poco más. Vamos a ver que la goma de butilo no es el material más ligero y su peso es básico, ya que es un peso de rotación. Otro elemento que podríamos señalar es que las versiones ultraligeras de las cámaras de butilo tienen una pared ultra fina y que compensa el peso, pero también reduce la duración frente a las cámaras de butilo más gruesas. Ahora hablemos de las ventajas de las cámaras de látex. Las cámaras de látex son ampliamente utilizadas en muchas bicicletas, y estas cámaras van a destacar un elemento bastante importante, que es la alta elasticidad y menor peso en comparación a las opciones convencionales como las cámaras de butilo. Entonces, el peso bastante bajo, son súper livianas, y la elasticidad son elementos bastante importantes que van a convertirlo en una cámara bastante atractiva. Además, ofrecen entonces varias mejoras significativas en la calidad de la rotación de los neumáticos, ofreciendo menos fricción. Una de las principales ventajas también de la cámara de látex es la capacidad de adaptación a la cubierta. Gracias a la elasticidad que tiene el látex, estas cámaras se van a ajustar de forma óptima a la cubierta y van a proporcionar un mayor contacto entre el neumático y el suelo. Esto va a resultar en una mejora significativa en la calidad del manejo, y porque va a reducir entonces la fricción y va a mejorar la eficiencia en el desplazamiento. Otra ventaja importantísima de las cámaras de látex es su mayor resistencia a los pinchazos, y esto se da por la elasticidad del látex, que va a permitir absorber mejor los impactos y resistir las perforaciones, lo que reduce entonces considerablemente el riesgo de sufrir pinchazos durante la práctica del manejo de la bicicleta. Ahora bien, a pesar de sus numerosas ventajas, las cámaras de látex también presentan algunas consideraciones a tener en cuenta, que si bien lo vamos a mencionar acá algunas, pero luego cuando hablemos de las desventajas vamos a enfatizar un poco más. Entonces, debido a la naturaleza porosa que presenta el látex, es normal que estas cámaras pierdan gradualmente el aire, es decir, van a conservar por menos tiempo la presión del aire, y es recomendable que se revise la presión del aire de manera periódica. Además, las cámaras de látex pueden requerir un poco más de cuidado, sobre todo en el tema del almacenamiento. No ofrecen la misma resistencia
a los ambientes, a algunos compuestos químicos, que sí, por ejemplo, las cámaras de butilo son mucho más resistentes al ambiente y a algunas composiciones que puedan entrar en contacto con esta cámara. En resumen, las cámaras de látex son una excelente opción para los ciclistas que buscan mejorar el rendimiento de sus neumáticos. La elasticidad, la reducción en la fricción y la resistencia también frente a los pinchazos van a ser características claves, resaltantes de las cámaras de látex que lo van a hacer bastante atractivas para los ciclistas. Hablemos finalmente de las ventajas de las cámaras de TPU. Las cámaras entonces de TPU, que ya lo mencionamos anteriormente, ofrece una enorme capacidad de retención de aire similar a las cámaras de butilo, pero mejor evidentemente que las cámaras de látex, que viene a ser su punto débil, lo que va a permitir entonces mantener una presión de aire óptima en los neumáticos durante más tiempo. Esto se va a traducir también en un mejor rendimiento y una mayor comodidad en los paseos, en el manejo o en algún tipo de competencia en la bicicleta. Otro elemento importante de las cámaras de TPU es la resistencia a la rodadura de las cámaras, que es notablemente eficiente, lo que se traduce entonces en menor esfuerzo necesario para mantener la velocidad. Esto es un elemento que se asemeja, que es similar, que es parecido a las cámaras de látex, que ofrecen menos resistencia al manejo. En cambio, las cámaras de butilo ofrecen una resistencia mucho más alta en el manejo. Las cámaras entonces de látex y las cámaras de TPU ofrecen una resistencia bastante baja y eso va a mejorar considerablemente el manejo y aumentar la velocidad. Una de las ventajas más destacadas de las cámaras de TPU es su ligereza. En comparación con otros tipos de cámaras como las cámaras de butilo, las TPU son bastante ligeras, lo que se traduce entonces en una menor masa en la rueda y por lo tanto en una mayor facilidad para acelerar y un menor esfuerzo requerido en terrenos difíciles. Además, cuando las cámaras de TPU no tienen aire, ocupan poco espacio. Esto es especialmente útil para aquellos ciclistas que prefieren llevar consigo una cámara de repuesto sin que ésta ocupe demasiado espacio o peso en la mochila o bolsillo. Una ventaja bastante importante que también podemos encontrarlo en las cámaras de látex. También son bastante livianas, ocupan poco espacio, pero las cámaras de TPU también tienen entonces este elemento bastante importante. En resumen, las cámaras de TPU van a ofrecer ventajas significativas en términos de retención de aire, van a ser resistentes a la rodadura, van a ser ligeras, son una excelente opción para los ciclistas que buscan mejorar el rendimiento y disfrutar de una experiencia mucho más cómoda en el manejo. Hagamos un breve resumen de las cámaras de butilo, de látex y de TPU antes de hablar de las ventajas y de las desventajas de las cámaras de butilo delgadas y de las cámaras de butilo gruesas. Entonces, cuando hablamos de las cámaras de butilo, vamos a hacer un resumen breve de lo que hemos mencionado. Las cámaras de butilo van a ser más económicas, van a ser más duraderas en comparación a las cámaras de látex y de TPU. Estas cámaras de butilo van a ofrecer una solución confiable, de bajo mantenimiento para los ciclistas, y la principal ventaja de las cámaras de butilo es su gran retención de aire, lo que significa entonces que no tendrás que estar constantemente preocupado por la presión de los neumáticos. Y finalmente, las cámaras de butilo son fáciles de reparar con los parches convencionales, incluso cuando estés en una experiencia de manejo, pues te puede detener fácilmente y retirar la cámara para poder ejercer el parche ante algún pinchazo. En cuanto a las cámaras de látex van a ofrecer mejor calidad de rodadura en comparación con las cámaras de butilo, que tienen más agarre, lo hacen más lenta la bicicleta. Las cámaras de látex son utilizadas principalmente en competiciones debido a la alta elasticidad y menor peso, y la capacidad de adaptación por parte de las cámaras de látex a la cubierta resulta en una reducción de la fricción, lo que se traduce entonces en una mejora de la calidad del manejo. Sin embargo, también hay que resaltar que es importante destacar que las cámaras de látex requieren más atención a la presión de aire porque tienden a perder el aire con más frecuencia.
ya que tiene una mayor porosidad y entonces hay que revisar progresivamente o cada cierto tiempo la presión de nuestro aire. Y en cuanto a las cámaras de TPU, tienen elementos bastante importantes, son cámaras bastante livianas y que ofrecen una excelente capacidad de retención de aire, igual que las cámaras de butilo. Además, las cámaras TPU van a ocupar un espacio bastante pequeño cuando no tienen aire y esto va a facilitar entonces el transporte en caso desees llevar una de repuesto. Pero, sin embargo, el precio y la necesidad de parches específicos para la reparación de este tipo de cámaras TPU puede ser entonces un elemento bastante importante a tener en cuenta, que no necesariamente se convierte en una cámara asequible para todas las personas o atractiva para todas las personas. En resumen, las cámaras de butilo, que son la opción más económica y duradera, ideales para aquellos que buscan una solución confiable y de bajo mantenimiento. Ten en cuenta que las cámaras de butilo los hay de las dos características, las cámaras gruesas, que son más pesadas, y las cámaras ultra ligeras y algunas también que incluyen líquido antipinchazo. Las cámaras de látex van a ofrecer una mejor calidad en la rodadura, pero van a requerir entonces mayor atención en la presión de los neumáticos. Y por otro lado, las cámaras de TPU van a brindar una resistencia mucho más baja, y sería bueno entonces que tengas en cuenta que al elegir una cámara, ya sea de TPU, ya sea una de látex o una de butilo, lo que tendrías que tener en cuenta es el tipo de uso, la frecuencia de manejo, el tipo de recorrido y también el tema económico, que si bien es cierto, el sistema tubeless, como mencionamos al principio, está ganando bastante terreno, tiene un marketing bastante interesante por la solución principal que brinda, que es ya no hay que preocuparse mucho por los pinchazos cuando tienes el sistema tubeless, pero cuando tienes una cubierta con cámara, una llanta con cámara, los pinchazos es el problema principal. Ahora, finalmente, hablemos rápidamente de dos cosas importantes, teniendo en cuenta que las cámaras de butilo son las más usadas y tenemos dos características acá, las cámaras de butilo gruesas y las cámaras de butilo delgadas. Hablemos de las ventajas y de las desventajas de elegir una cámara gruesa de butilo y una cámara delgada de butilo. Hablemos entonces de las ventajas y las desventajas de la cámara de butilo gruesas para tu bicicleta. Número 1, mayor resistencia a los pinchazos. Esto es bueno porque las cámaras de butilo gruesas tienden a ser más resistentes a los pinchazos en comparación con las cámaras delgadas, lo que puede ser entonces beneficioso si andas en terrenos con objetos afilados o abrasivos. Número 2, menor necesidad de mantenimiento. Esto es bastante importante porque debido al grosor de las cámaras de butilo, las cámaras de butilo gruesas pueden requerir menos inflado frecuente, lo que puede resultar en un menor mantenimiento general de las bicicletas. Y número 3, pues las cámaras de butilo gruesas son compatibles con los neumáticos de mayor tamaño. Si tienes una rueda grande, las cámaras de butilo gruesas son ideales para esos neumáticos de gran volumen, ya que van a proporcionar un soporte adicional y van a ayudar entonces a mantener la forma del neumático sin poner en riesgo la cámara. En cuanto a las desventajas de usar una cámara gruesa, uno de los elementos principales evidentemente es el mayor peso. Estas cámaras de butilo gruesas ya de por sí son bastante pesadas, lo que puede afectar en el peso total de la bicicleta y evidentemente va a aumentar la resistencia del manejo, te va a requerir o demandar un mayor esfuerzo en el pedaleo. Número 2, mayor resistencia a la rodadura. Debido al grosor, las cámaras de butilo gruesas pueden ofrecer una mayor resistencia en el manejo, lo que puede traducirse entonces en una sensación de conducción menos eficiente. Vas a sentir que tienes una bicicleta bastante lenta, bastante pesada y vas a terminar más agotado porque te demanda mucho más energía. Y número 3, menor sensación de agilidad. Las cámaras de butilo gruesas pueden restar algo de sensibilidad y agilidad en la conducción en comparación con las delgadas, especialmente en las curvas cerradas y maniobras rápidas.
Entonces, en resumen, las cámaras de butilo gruesas son ideales para los ciclistas que buscan una mayor resistencia a los pinchazos. Si te preocupan los pinchazos, si quieres tratar de reducir un poco esa preocupación, una cámara gruesa es una buena elección porque tiene entonces la capacidad de poder soportar o resistir. Además, también te presenta menor mantenimiento. La presión del aire se puede mantener por mucho más tiempo. Es importante también considerar tus necesidades y preferencias personales al momento de elegir una cámara gruesa, porque podría ser un elemento que no necesariamente sea atractivo si, por ejemplo, quieres transportarlo como una cámara de repuesto. Esta ocupa un poco más de espacio que una cámara delgada. Te vas a tener una bicicleta bastante lenta. Si es que te gusta recorrer distancias largas, no es una buena elección. Finalmente hablemos de las ventajas y las desventajas de elegir una cámara de butilo delgada. Número 1, entonces, una ventaja es la ligereza, pues las cámaras de butilo delgadas son más ligeras que las gruesas. Esto es evidente, lo que puede contribuir a una sensación general de ligereza en la bicicleta y una facilidad de pedaleo. Eso significa entonces que vas a hacer menos esfuerzo para manejar la bicicleta y vas a tener una bicicleta mucho más rápida. Número 2, menor resistencia a la rodadura. Debido al grosor reducido de estas cámaras que tienen, van a ofrecer entonces una menor resistencia en el manejo, lo que se traduce en una conducción más eficiente, en una bicicleta más suave, en una bicicleta más rápida. Y número 3, mayor sensibilidad y agilidad. Las cámaras de butilo delgadas van a proporcionarte, si lo usas, una mayor sensibilidad y agilidad en la conducción, lo que puede ser beneficioso entonces para las maniobras rápidas y cambios de dirección bruscos en caso es el tipo de manejo de recorrido que sueles tener. Pero como todo, tiene también algunas desventajas, y la desventaja número 1 en este caso de elegir una cámara de butilo delgada es que son más susceptibles, más propensas a los pinchazos, evidentemente debido al menor grosor, ya que las cámaras de butilo delgadas van a sufrir pinchazos más frecuentes en comparación que las cámaras gruesas, especialmente en terrenos accidentados o con objetos afilados. Número 2, hay una necesidad de inflado más frecuente si es que usas una cámara de butilo delgada, por lo que es posible que necesites inflar con más frecuencia para mantener la presión óptima de los neumáticos. Y número 3, soporta menos volumen de aire. Si es que estás pensando, por ejemplo, usar una cámara de butilo delgada en un neumático bastante ancho, no sería una buena idea, ya que las cámaras de butilo delgadas pueden ofrecer el mismo volumen de soporte que las cámaras de butilo gruesas para los neumáticos de mayor tamaño, lo que puede entonces afectar la estabilidad de tu bicicleta y al mismo tiempo podría afectarse la durabilidad del neumático y de la cámara. En resumen, entonces, las cámaras de butilo delgadas son ideales para aquellos ciclistas que buscan una ligereza, una eficiencia en la conducción y una agilidad, pero podrían ser más propensas estas cámaras a los pinchazos, podría requerir un inflado más frecuente en comparación a las cámaras gruesas. Además, es importante entonces que consideres tus preferencias, consideres el tipo de recorrido, la frecuencia, tu poder adquisitivo, para poder elegir entonces una cámara que se acomode de manera correcta al tipo de bicicleta y al tipo de necesidad que tienes. Llegamos entonces al final y estamos agradecidos por tu apoyo incondicional, y si aún deseas apoyarnos un poco más, déjanos un comentario, un me gusta o compártelo y suscríbete para estar atento del contenido que vamos subiendo cada semana. Además, puedes dejar tus anécdotas, aportes, dudas o consultas abajo en los comentarios, que lo vamos a leer atentamente. Gracias infinitas. Te damos las gracias por quedarte hasta el final del video y te reiteramos la invitación a que te suscribas, que nos dejes algún like o algún comentario, ya que de esa manera nos vas a ayudar muchísimo porque nuestros videos van a llegar a muchas personas. Muchas gracias, hasta la próxima.